Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio volver nuevamente a poder salir y llegar a sus casas por estos medios. Yo quisiera que antes de empezar oráramos para que el Señor en su misericordia tome el control de esta situación. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre, que este no sea un discurso preparado en un escritorio, Padre. Que no sea un discurso, Señor, preparado, Padre amado, en un tiempo de meditación, sino que lo que yo anhelo, Señor, es que el Espíritu Santo fluya y hable a través de mí. Te ruego, Padre, que aprendamos a confiar en que tú, Señor, mostrarás que tú tienes el control absoluto de todas las circunstancias. Que tú, Señor, has prometido estar con nosotros en todo tiempo y preservar a tu cuerpo místico, que es la iglesia de Jesucristo, en toda adversidad. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego que en este tiempo de prueba, de adversidad, de dificultad, tú, Señor, seas nuestro soporte, nuestro sostén, nuestro pronto auxilio, y en todo tiempo, Señor, nuestras vestiduras sean blancas y que la unción no falte sobre nuestras cabezas. Padre amado, enséñanos a perseverar, te lo ruego, que tengamos un prudente temor, que sea nuestro temor sea prudente, Padre, y nada de un temor patológico. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Padre, tienes cuidado de nosotros. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder salir nuevamente, poder llegar a su casa. Esta mañana vamos a hablar algo sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto voluntario. Yo tengo que tener conciencia franca de que tengo que arrepentirme, o sea, cambiar mi forma de conducta. Quisiera que viéramos, para empezar, unos versos que están en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a hablar de un personaje que todos conocemos, es decir, de un personaje que todos hemos leído de él. Que lo conocemos, no sé, pero que sí hemos hablado de él. Dice en el capítulo 3, verso 1 del Evangelio de Juan: había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo. Era un prominente entre los judíos. Y sigue diciendo: este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí. Rabí es una palabra que se usa en el hebreo que quiere decir maestro. Es un título oficial de honor y se lo dio Nicodemo. Quiero que ponga atención. Rabí es un título oficial de honor. Nicodemo había venido del Sanedrín. Él era un hombre prominente. Fíjense, hermanos, que hay quien dice que Nicodemo era un arjón. Quiere decir primero en rango. Arjón. Con tilde en la A-R-J-O-N. Arjón. Este era un hombre, era un primero en su rango. Era un primero en autoridad. Este hombre era un principal, era un soberano, era un magistrado, era una autoridad dentro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas compuesta por fariseos que se encargaban de mantener los puntos doctrinales de la fe vigentes. Muy bien. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviere con él. Quiero que estemos atentos a las circunstancias que estamos leyendo porque tenemos que ubicarnos en el momento histórico que estamos presentando. Rabí, un arjón, dos personajes. Rabí, un título honorario de una persona que se reconoce como instructor, de una persona que se reconoce como aquel que enseña con autoridad. Y arjón quiere decir un príncipe, un soberano, una autoridad. Habían ahí dos personajes que tenían reconocimiento uno del otro. Este vino a Jesús de noche. Ahí podíamos imaginarnos tantas cosas, ¿verdad? Pero no, leamos. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y le responde Jesús. La respuesta siempre está, para nuestro concepto, de nuestra forma de dialogar, descontextualizada. O sea, la respuesta que él le da no va en la línea
que uno espera que le dijera, porque Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios y pues evidentemente solo el que tiene el respaldo de Dios hace las cosas que tú haces. En nuestra cultura la respuesta hubiera sido sí, fíjate que en realidad yo me alegro que lo hayas entendido, vengo de Dios y pues mucho gusto, ¿verdad? Pero te voy a dar unas indicaciones. No, la respuesta se descontextualiza, sale del rango humano. La respuesta es, Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, la respuesta no encaja con la pregunta, según la mente humana. Pero como todas las cosas que Jesús hace, es una respuesta que lo va a llevar a desenvolver un punto de vista, a desenvolver un tema, una verdad absoluta, una verdad total. Mire lo que dice. En verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Veamos cómo Nicodemo cambia también la postura y dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo quiero que pensemos en algo. Este arjón, este príncipe, este soberano, esta autoridad religiosa importante en el Sanedrín, o sea, un delegado del Sanedrín para ir a investigar quién era Jesús de Nazaret. Este hombre, si nosotros pudiéramos entrar un tanto a la experiencia de su vida por los datos que nos dan, podemos decir que era un hombre que conocía la ley, era un hombre que tenía dominio total de todo el antiguo pacto, es decir, tanto los 5 primeros libros, el Pentateuco, como los profetas, eran parte de su conocimiento. O sea, él tenía dominio y control de la escritura, de tal manera que reconocían ellos en el Sanedrín y Nicodemo el enviado, que únicamente el que tenía el respaldo de Dios podía hacer las señales que estaba haciendo Jesús de Nazaret. Entonces lo viene a investigar y la respuesta es, tienes que nacer de nuevo. Y él le responde humanamente, ¿puede un hombre siendo ya viejo estar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús respondió, verso 5, el capítulo 3, verso 5 del Evangelio de Juan. En verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí las palabras están bien puntualizadas porque dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo sería la postura de un hombre religioso? Porque dentro de la forma de conducirse de ellos, solo tenían que exponerse a la instrucción de una autoridad, de un arjón, de un fariseo, y instruir al que estaba a escogidos y de esa manera darles un nivel de conocimiento del antiguo pacto. Ahora aparece alguien que le dice, para poder entrar al reino, tienes que nacer del agua y del Espíritu, para poder entrar. Y para poder ver el reino tienes que nacer de nuevo. Ahora, para nosotros ver esto ya escrito, es fácil juzgar las circunstancias porque tenemos ahora bastantes elementos de juicio. Pero yo quisiera que nos centralizáramos no en el nuevo nacimiento, no en nacer de nuevo, sino cómo hacer nosotros ahora para poder accesar al reino. Quiero que veamos unos versos que están en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Yo le envié a los hermanos que están en el chat de la iglesia unos textos hoy en la mañana. Unos textos que están en el capítulo 3, verso 19. Desde esa hora ya nosotros pensábamos más o menos dónde iba a ir la instrucción de esta mañana. Y quiero que pongamos mucha atención porque estos versos nos ubican. Fíjese que le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua del Espíritu. Si naces de nuevo, miras el reino. Y cuando naces del agua y del Espíritu, entras al reino.
Ahora, mire usted la información que se nos da en el capítulo 19, en el capítulo 3, verso 19 de Hechos. Yo quiero que entendamos algo importante, hermanos. Nosotros, si no somos instruidos en aspectos básicos, en puntos doctrinales, creemos que la participación pasiva sin resultados es una forma de ser cristiano, pero no, hay que tener algunas características propias, inherentes a la responsabilidad espiritual que se adquiere conociendo a Jesucristo. Dice la palabra, arrepiéntete. Fíjese que cuando habla de arrepentimiento, estamos hablando de cambio de pensar. Estamos hablando de reconsiderar hasta dónde estoy en este momento actuando acorde a mi relación con Dios. Pero para yo arrepentirme tengo que tener conocimiento previo de la Escritura. Por ejemplo, si uno tuviera que arrepentirse sin conocer la Escritura, ¿de qué se arrepentiría? Pues de cosas desde un punto de vista humano triviales, porque todo lo que hacemos humanamente es consecuencia de. Yo cuando estaba en el mundo y cometía errores o participaba de acciones mundanas, era porque tenía una programación interior y esa era una forma de manifestación. Ayer veíamos cómo el encéfalo es el área donde las neuronas acumulan información y cómo nos enseñan a hablar, a oír, a ver. Es más, dijimos que eran formas vitales de supervivencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve en el mundo, participaba de acciones mundanas, era porque interiormente así tenía yo un programa. O sea, mi interior, mi nous, cuando hablamos de nous, N-O-U-S, estamos hablando de el interior más profundo del hombre que lo hace manifestarse exteriormente. Recuérdese usted que dijimos que allá adentro está el programa y cuando me manifiesto estoy nada más evidenciando lo que tengo adentro, lo que soy adentro. Entonces, por ejemplo, se arrepentiría uno de borracheras, de palabras soeces, se arrepentiría uno de mentiras, de una serie de trivialidades que en el futuro tendría también que reconsiderarlas, pero cuando entramos a un arrepentimiento, a un pensar diferente, tenemos que exponernos a la palabra. O sea, un arrepentimiento genuino que agrada a Dios surge de la palabra. Yo me incorporo al cristianismo levantando la mano y diciendo, sí, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que he estado fuera de tus caminos, te ruego que, y entiendo que en la cruz del Calvario tú pagaste por mis pecados, Señor, involúcrame en tu reino, perdóname, hazme partícipe de tu reino. Y entonces así oramos por las personas y las personas en ese acto que le llaman acto de fe, que más yo le diría un acto de reconocimiento de condiciones que me tienen en un estado deplorable, en un estado agónico, en una situación de dificultad, de adversidad o de fracaso. Cuando yo digo me arrepiento, realmente estoy diciendo esas cosas que he hecho, me han provocado malestar, me han provocado mal, me han intranquilizado. Ahora voy a probar con un nuevo camino porque lo que esos me dijeron me da la opción a tener una nueva oportunidad de vida. Entonces, pero regresemos, arrepiéntete, metanoeo es la palabra, metanoeo, quiere decir cambiar de forma de pensar. Ahora, cuando yo me estoy arrepintiendo, cuando dice ahí, arrepiéntete, te están diciendo, cambia de forma de pensar. Me explico. Cuando dice la Escritura, arrepiéntete, te está diciendo, cambia de forma de pensar. Cambia tu forma de pensar para que sea moldeada tu forma de actuar, porque tal pensamos aquí, tal somos, tal el pensamiento del hombre, tal es él. Y dice, arrepiéntete y conviértete. Bueno, reconozco mi condición, tengo que cambiar mi mente. Ahora voy a sujetar mi mente al proceso de incorporación a una nueva condición de vida. Miren, hermanos, yo sé que lo que estoy explicando no tendrá mucho contenido teológico, pero son verdades absolutas que tenemos que considerar. Fíjese que dice, arrepiéntete. Entonces, pero ¿en comparación de qué? ¿En función de qué? Yo lo que voy a hacer es un reconocimiento de todo lo que he hecho mal,
pero mi arrepentimiento genuino tiene que ser en comparación con lo que desagrada a Dios, con lo que no es lo que Dios me pide a mí. Por eso dice, arrepiéntete, o sea, cambia tu mente. Acto seguido de cambiar la mente, epistrefo, dice. La palabra convertirse es la palabra epistrefo, quiere decir revertir, revertir, revertir. Por ejemplo, en medicina nosotros inducimos un estado de inconsciencia en las personas para poder hacer una cirugía abierta. Cuando en un momento dado ese estado de anestesia, ese estado de sedación, ese estado de adormecimiento que provocan los químicos, ponen en riesgo la vida de la persona, hay medicamentos que son capaces de revertir todos los medicamentos que yo he administrado. Yo administrar medicamentos para que no sienta dolor, para que se adormezca, para que no tenga no tenga la experiencia en su alma de haber pasado por un proceso doloroso, dificultoso y adverso. Esos medicamentos están circulando en el cuerpo, me tienen bloqueado. En un momento dado, esos medicamentos empiezan a provocarme una depresión respiratoria, o sea, ya no respiro. Mi corazón empieza a bajar agónicamente a 20, 15 pulsaciones por minuto. Entonces nosotros tenemos medicamentos que cuando estando esto, inmediatamente decimos, señorita adrenalina, señorita epinefrina, señorita flumethazanil. Y entonces la enfermera preparada nos pasa inmediatamente los medicamentos, los administramos y revertimos el proceso. Bueno, por supuesto, no es tan fácil como se lo estoy diciendo, pero para fines didácticos. Se revierte el proceso. La persona va volviendo en sí paulatinamente. Entonces, cuando dice, cambia tu mente para revertir, arrepiéntete y conviértete. O sea, metanoeo, cambia tu mente para epistrefo. Se lo paso del griego al español. Cambia tu forma de pensar para revertir tu forma de actuar. ¿Me expliqué? Cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de pensar para revertir tu conducta, para revertir tus acciones. En otras palabras, si yo cambio mi interno, mi entorno va a estar sujeto a cambio. Ahora, dice, arrepiéntete y conviértete. O sea, vuelvo a repetir, cambia tu forma de pensar, epistrefo. Metanoeo, epistrefo, cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de actuar. Y posteriormente sigue diciendo, para que sean borrados, mire, ponga atención, mientras yo no metanoeo, epistrefo, yo no voy a cambiar mi forma de actuar, o sea, seguirán siendo vigentes mis pecados. La palabra borrar es la palabra exaleifo. Exaleifo, esta quiere decir frotar para borrar, quiere decir eliminar, quiere decir anular. Lástima, siento mucho que no estemos sentados aquí, hermanos, para que usted levantara la mano y dijera, hermano, perdone, yo quiero preguntarle al respecto de eso, porque ya le puse 3 palabras. Le puse metanoeo, le puse epistrefo, y ahora le agrego otra, exaleifo. Metanoeo, epistrefo, exaleifo. La palabra exaleifo es la palabra borrar. Quiere decir frotar para borrar. Quiere decir eliminar. Quiere decir perdonar el pecado. Quiere decir enjugar, anular, borrar. Entonces, si yo metanoeo, mi conducta va a ser diferente. A raíz de que mi conducta es diferente, mi conducta pecaminosa, por la nueva mentalidad que tengo y por los nuevos actos que yo en mi conducta voy a tener, me dejan de poner en el rango del pecador. Y dice, para que vengan tiempos de refrigerio. Anapsuxis, quiere decir. Anapsuxis. O sea, después de exaleifo, anapsuxis. Esto quiere decir recuperar el aliento. O sea, vamos al español. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados te sean perdonados y tengas tiempo de refrigerio. Recuperes el aliento. Pongámoslo otra vez.
veámoslo en griego. Mire, parecerá esto como repetitivo y parecerá como que no tiene importancia, pero si yo entiendo esto, empiezo a manejar mi hombre interior. O sea, el hombre interior no se va a manejar por emociones, ni por ilusiones, ni por entusiasmos. Al hombre interior hay que convencerlo. Cuando hablo del hombre interior estoy hablando del alma en este momento. Cuando yo quiero convencer a mi alma, cuando yo quiero ser convicta a mi alma de una idea, tengo que informarla. Tengo que autoinformarla. Ahora, si yo me voy a arrepentir de algo porque me dice David que me arrepienta de algo, o porque me dice alguien que me arrepienta de algo, o porque mis nietos me dicen que me arrepienta de algo, este montón de conductas, de opiniones no me van a hacer a mí cambiar de mentalidad, no me van a hacer cambiar de conducta. O sea, yo tal vez en un momento dado, en un momento de emoción, de entusiasmo, de cargo de conciencia, yo dejo de actuar como venía actuando, dañando mi vida personal y dañando a la gente que me rodeaba. Regresemos. Entonces, vamos al griego. Dice la primera, metanoeo, o sea, arrepiéntete, conviértete, quiere decir epistrefo. Entonces, metanoeo, epistrefo, exaleifo. Metanoeo, epistrefo, exaleifo. Mire qué interesante. Y luego dice, para que venga refrigerio, para que venga anapsuxis. Y la palabra refrigerio quiere decir recuperar el aliento, quiere decir revivir. Hermanos, espero que no sé qué dice David, si me estoy explicando, David, porque estoy solito aquí con un aparato, una pantalla y no veo a nadie, solo te veo a vos. Y a mis nietos, no veo a nadie más. Entonces, ¿será que me estoy explicando? Metanoeo, epistrefo, exaleifo y luego anapsuxis. Quiere decir entonces, vamos, si yo cambio mi mente, mi forma de pensar, si yo programo mi mente con una nueva información, mi conducta con los seres humanos y conmigo mismo va a ser diferente. A raíz de eso, las acciones que tengo pecaminosas o de desagrado, de desatino, ya no van a ser en mi vida. Entonces esto me va a dar un respiro, me va a dar un refrigerio, me va a dar un respiro, me va a revivir, porque la palabra anapsuxis en griego es revivir. Anapsuxis es revivir. Mire pues, y dice, así que arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, pues vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y la palabra presencia es la palabra prosopón. Esa palabra prosopón quiere decir semblante, quiere decir apariencia, quiere decir presencia, quiere decir aspecto, quiere decir estar presente, quiere decir el rostro. Entonces, vendrán por mi aspecto, por mi semblante, tiempos de que voy a respirar, voy a revivir, voy a respirar mejor. Mire, yo quiero decirle algo, hermano, fíjese que hay patologías que son, mire, realmente grandes dificultades. Pero probablemente la que más me impresiona a mí es el asma bronquial. Porque otras patologías pulmonares son tan complicadas que la respiración asistida ayuda mucho a no tener mucho la experiencia de la dificultad para respirar. Pero fíjese, hermano, que cuando hablamos de refrigerio, estamos diciendo que si yo cambio mi mente, cambio mi conducta, si dejo de ejercitarme en las cosas que desagradan a las personas y a Dios, entonces yo voy a tener la bendición de que van a ser borradas esas conductas, van a ser eliminadas de mi vida. Eso va a traer sobre mí una experiencia de poder respirar mejor, de poder revivir. Le hablaba del asma bronquial. Fíjese que en el asma bronquial la gente puede inspirar, pero no puede sacar el aire. El problema del asma bronquial es que usted respira y cuesta sacar el aire. Esta experiencia es agónica, esta experiencia es
desgastante emocionalmente, porque hay una acumulación de monóxido de carbono que lo empieza a intoxicar a uno, y uno va perdiendo la conciencia paulatinamente hasta que un momento dado está en el nivel de monóxido de carbono que sufrimos un paro respiratorio. Entonces, mire, pues déjeme compararlo con la vida del hombre. Si una persona no se arrepiente y no se convierte, no son borradas sus conductas, entonces nunca tiene refrigerio. Y si no tiene refrigerio en la presencia de Dios, la consecuencia es que va a ser sumamente dificultoso poder sentirse bien. Entonces, ¿para qué nos sugieren arrepentirnos? ¿Para qué nos sugieren arrepiéntete y conviértete? ¿Por qué no lo sugieren? ¿Por qué no lo piden? Porque es una forma de conducirse. Porque si yo no tengo conciencia de mi conducta, yo no voy a cambiar mi conducta. Va a seguir siendo la misma conducta. Ahora, en el Evangelio, lo primero, porque aquí estamos hablando de un discurso que Pedro está lanzando a todos los judíos, a toda la gente hebrea que estaba reunida ahí, porque esto es posterior a la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no llena a la persona, si el Espíritu Santo no llena a la persona, entonces recuérdense lo que dijimos, hay dones de poder, hay dones de revelación y hay dones de inspiración. El don de inspiración es interesante, porque la persona habla lenguas para su edificación interior. Cuando uno habla lenguas, mi mente natural no entiende, pero mi espíritu se está edificando. Si estas lenguas son traducidas, si estas lenguas no traducidas, si estas lenguas se interpretan, entonces, y alguien las interpreta y profetiza, voy a provocar edificación, consolación, exhortación, voy a animar al pueblo. Pero cuando yo hablo en lenguas, no entiende mi alma, no entiende mi mente, pero Dios sí me entiende porque estoy hablando directamente con Dios. Es una de las, yo creo, hermanos, yo creo que ahí empieza el proceso de conversión. Cuando la persona empieza a tener una intimidad absoluta, completa, total con Dios. No estoy diciendo que no sea salva la persona que no tiene llenura de Espíritu Santo, pero se corre el riesgo de estar teniendo continuamente problemas repetitivos de desagrado para con Dios. Ahora, veamos algunos textos para poder ir incrementando en nosotros el conocimiento escritural. Veamos algunos textos. Yo quisiera que viéramos en el Salmo 51, en el verso 13, esa es la experiencia de David. Mire, yo quiero decirle algo, es sumamente difícil abordar estos temas así en la ausencia de los hermanos, porque puede dar lugar a que muchos se sientan tal vez tristes, decepcionados, se sientan que no tienen el nivel espiritual que debieran de tener. Mire, a vosotros, con esta palabra lo voy a animar, a vosotros que habéis perseverado en el Evangelio desde el primer día, estoy persuadido que el que empezó una buena obra va a hacer que te arrepientas, que te conviertas, que dejes de estar en conductas de pecado y vengan refrigerios, puedas respirar en la presencia de Dios. O sea, la idea de estar haciendo esto es edificar, es animar, es consolar, no es desanimar, no es desconsolar, no es confundir. La idea es que tengamos conciencia plena de que el acontecimiento que estamos viviendo en este momento requiere auténticas y genuinas verdades dadas por el Espíritu Santo. No podemos tener un cristianismo actualmente nada más así a ver qué pasa. No, tiene que ser algo que nos dé a nosotros la firmeza interior de que Dios nos está respaldando. Yo no voy a sentir refrigerio de Dios. ¿Cuándo se da un refrigerio? ¿Cuándo se da un refrigerio? Vamos a la puntualidad de la palabra. Literalicemos la palabra y vendrán de la presencia de Dios refrigerios. ¿Qué es un refrigerio? Un refrigerio es un momento de solaz, esparcimiento. Es un momento de
yo estoy en adversidad, estoy en dificultad, estoy en el desierto y un vaso de agua me va a sustentar. Estoy con gran apetito y una comida me va a sustentar. Estoy llorando por alguna situación de adversidad y algo me va a consolar sobrenaturalmente. Ahora, el Espíritu Santo aún al que no tiene lleno lo consuela porque Él vive dentro de nosotros, Él actúa dentro de nosotros. La idea es que esa presencia del Espíritu entre nosotros nos haga edificar el hombre interior a través de las lenguas del Espíritu. Mire lo que dice Isaías 51:13. Enseñaré a los prevaricadores. Yo quisiera que pusiéramos mucha atención. Fíjese, hermano, que esa palabra prevaricador, la vamos a ver detenidamente. Isaías capítulo 51, verso 13. La palabra prevaricador, déjenme buscar los textos en Isaías 51, 13. Isaías 51, 13. Vamos a ir al origen de la palabra. Dice, estamos en Isaías 51, 13, David, ahí. Es Salmo 51, 13, perdón. Gracias, David, por auxiliarme. Es que hay tanta información en mi mente que quisiera darle que realmente me divago. Mire, pues, enseñaré. La palabra enseñaré es la palabra lamad. Esa palabra lamad ya la vimos. Quiere decir aguijonear, quiere decir incentivar, quiere decir instruir, quiere decir habilitar. Enseñaré. Lo vimos en el Salmo 40, en el Salmo 140, ¿se recuerda? Lo vimos en el Salmo 140. Enseñaré a los prevaricadores. El prevaricador, la palabra en hebreo es pashá. ¿Por qué estamos viendo el hebreo? ¿Por qué estamos viendo el griego? Porque amplifica gramaticalmente las formas de percibir, las formas de entender, las formas de comprender las cosas. Dice la palabra, entonces, enseñaré a los prevaricadores. O sea, voy a instruir, voy a habilitar, voy a motivar, voy a aguijonear a los prevaricadores. La palabra prevaricador quiere decir alguien que se separó de la autoridad, que actúan con justicia. Entonces nosotros, yo puedo arrepentirme, no convertirme, no borrar mis pecados, no obtener refrigerio, pero soy participante activo de una congregación. Miren, hermanos, la participación activa de una congregación tiene que provocar cambios evidentes y fundamentales. Yo no puedo, ahora, cuando alguien participa activamente de una congregación, viniendo continuamente, participando con sus diezmos, participando con sus ofrendas, se está exponiendo entonces a que el ministro que está al frente en este momento lo instruya y le quite a usted el montón de caretas religiosas que muchas veces tenemos, el montón de apariencias religiosas que no nos conviene tener. No nos conviene tener apariencias religiosas, porque aquí estamos batallando y luchando por la vida eterna. Fíjese, hermano, que yo le dije a usted que la palabra revertir es regresar al punto original. Alguien se está muriendo y se revierte el proceso. Por ejemplo, hay yo hoy vi a una muchacha con un shock anafiláctico. Comió unas comidas y estas le provocaron una anafilaxia, o sea, una reacción brusca severa de su organismo. Si eso no se detiene, se cierra la garganta, la persona deja de respirar y muere por una asfixia, por un espasmo laringio. Entonces hay medicamentos que al inyectarse, a los 20 minutos, 10 minutos, la gente revierte la posición, ya no se va a morir. Entonces, hermano, arrepiéntase, porque usted no está diseñado para morir. Usted está diseñado para vivir y vivir eternamente. Acuérdense entonces, enseñaré a los prevaricadores, a alguien que está sentado oyendo, está entendiendo, pero no está viviendo. Ese es un prevaricador. Un prevaricador es alguien que está instruido, que ha oído, pero no puede poner por obra. Mire cuántos riesgos corremos nosotros cuando desconocemos las palabras. Y la palabra prevaricato es una palabra que está dentro de la teología, aceptada como un concepto firme, como un concepto que exige dejar de ser prevaricador. Yo no puedo dejar de ser prevaricador si no me convierto.
si yo no exaleifo, si yo no saco de mí la contaminación, si yo no cambio mi manera de pensar, yo no puedo, sigo practicando las conductas desagradables delante de Dios. En otras palabras, sigo pecando, o sea, sigo desatinando el blanco, porque la palabra pecar es no dar en el blanco. O sea, yo no estoy haciendo las cosas como la instrucción que he recibido sentado en las iglesias me lo pide, y no lo puedo hacer porque no tengo un genuino arrepentimiento. ¿Y por qué no tengo un genuino arrepentimiento? Porque la palabra no es mi forma de conducirme, no es mi forma de conducta. O sea, no ha tomado la palabra posesión de mí. Por eso decíamos que la palabra metanoeo, que es arrepentirse, quiere decir cambio de mentalidad. Ahora, aquí estamos hablando de David en el Salmo 51. David dice, yo fui enseñado con aguijón de que estaba prevaricando. Era un prevaricador en tus caminos. O sea, estaba en el camino, estaba en la verdad y en la vida, y aún así hacía lo que yo quería. Entonces yo puedo tener un cargo de conciencia. Un cargo de conciencia quiere decir un reconocimiento de que estoy actuando mal. Ese reconocimiento de que estoy actuando mal en un momento dado se convierte para mí en un detener temporalmente mis conductas pecaminosas. Yo detengo temporalmente mis conductas pecaminosas porque tengo un cargo de conciencia. Dije, hice o me comporté de una manera que no debía. Afecté, alteré el orden, hice cosas que no debía. Me arrepiento. No, tengo cargo de conciencia. Porque si me arrepiento, yo voy a buscar instructores, me voy a exponer a instructores y me voy a regir a la instrucción. Me voy a regir a la instrucción. Fíjese pues, hermano. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Mire qué interesante cómo la palabra convertirse en el hebreo es la palabra shuv. Mientras que vimos allá que la palabra convertirse, ¿cuál era la palabra convertirse en griego? ¿Alguien se recuerda? La palabra convertirse, la palabra arrepentimiento es metanoeo. Y dijimos que la palabra, ¿cuál era la palabra? Hermano, perdone que le esté poniendo a usted problemas desde aquí, pero la cosa es que a veces si uno cuando está predicando siente que está hablando y no lo están oyendo. La palabra es epistrefo. Si yo metanoeo, cambio mi forma de pensar, y epistrefo, o sea, revierto, quiere decir, lo que estaba haciendo mal, lo voy a revertir. Ya le puse 2 ejemplos de revertir en el campo médico. Hay medicamentos que la gente está al borde de la muerte y el medicamento entra a auxiliarlo y regresa a la vida. La persona que se arrepiente genuinamente, epistrefo, luego exaleifo, sus pecados le son borrados, luego tiene una experiencia hermosa porque ahora su forma de hablar ya no es la misma. O sea, si usar palabras soeces y vulgares como expresiones de admiración o para hacer comparaciones denigrantes de alguien diciéndole que tiene parecido a esto y tiene parecido a lo otro, usando vulgaridades, ese es el programa interior que tiene. Entonces el Señor sugiere no comportarse así, no hablar esas palabras, porque hablar esas palabras me ubican otra vez en el principio. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no mira el reino. Hay mucha gente cristiana que en verdad ha nacido de nuevo. Todos los cristianos han nacido de nuevo y miran el reino, pero entrar al reino exige agua y espíritu, agua de la palabra revelada por el Espíritu Santo. La palabra es agua que lava, que limpia. El Espíritu Santo es el que restaura, el que reordena, el que hace la reingeniería dentro de nosotros para que nuestras conductas sean diferentes. Muy bien. Hermanos, no terminaríamos jamás de hablar de esto, pero yo quiero dejar en su mente entonces, si usted cambia su mentalidad, hermano, ¿y cómo cambio mi mentalidad? Expóngase a la exposición de la palabra. Y fíjese que uno de pastor se admira, uno por la palabra uno aprende a discernir, y con la ayuda del Espíritu Santo, a discernir a las personas. Uno sabe cuál es la conducta espiritual de cada uno. Pero yo soy para instruir.
para instruir. El pastor es para instruir. ¿Ah? Y cuando a la oveja se le ocurre y pregunta, pues aconsejarla. Y cuando la oveja entiende que no puede salir de una conducta pecaminosa y consulta, eso es lo que le llaman ministración. Una persona no puede dejar hacer aquello, no puede, sencillamente no puede, encuentra esa satisfacción haciéndolo. Entonces, y consulta a una autoridad espiritual, le hace pastor o un delegado del pastor. Entonces, está buscando ser desprogramado, ser deshabituado. Aquí tendríamos que hablar, hermanos, de las costumbres, de los hábitos, de las adicciones. Fíjese que hace poco yo estuve con un hermano, hace un año tal vez, en unas reuniones en las cuales daba conferencias a muchas personas que tenían dentro de una iglesia cristiana el hábito repetitivo de tomar licor, de fumar marihuana o de ser agresivos con sus esposas o sus esposos, porque también hay esposas que le dan camorra al esposo. O sea que no cree usted que solo los esposos son los... No, ahora ya no. Bueno, creo que siempre ha sido así, si no mira a Jezabel. Entonces, fíjense, hermanos, y yo le preguntaba a él, mira, me decía, aquí hay 700 latinos en esta congregación. Y aquí tengo yo más de 70 personas que son autoridades en la iglesia. Son delegados pastorales para diferentes áreas de la iglesia. Entonces se les hace una instrucción porque la gente no sabe lo que es una costumbre, lo que es un hábito y lo que es una adicción. ¿Ah? Hay gente que adictivamente golpea, hay gente que adictivamente hiere, hay gente que adictivamente consume alguna droga, hay gente que tiene el hábito. El hábito es más espaciado, pero al fin y al cabo es una forma de conducirse, porque tiene costumbres enfermizas desde hace mucho tiempo. Mire, qué interesante. Mire los cuidados que tienen en esa congregación de más de 7,000 miembros. 700 miembros de esa congregación tienen problemas y son autoridades dentro de la congregación. Pero es que a la gente hay que instruirla. Yo no puedo aducir de que porque el hermano fulano es cristiano, ya no tiene costumbres, hábitos y adicciones enfermizos que no puede prescindir de ellos. La palabra puede estar llegando y llegando y llegando y nunca lo va a lavar. Y nunca lo va a lavar porque usted no deja que el Espíritu Santo le renueve interiormente. Cuando una persona tiene un problema del cual no puede prescindir, porque inclusive encuentra satisfacción en él, tiene que buscar ayuda. Recuerde, hermano amado, mire pues, repitamos, hay que metanoeo, cambiar de mentalidad. ¿Para qué? Epistrefo, para revertir las conductas. ¿Para qué? Para que exaleifo, para que sean borrados los pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor anapsuxis, quiere decir para recuperar el aliento, para revivir. Y entonces hay mucha gente que experimenta a Cristo Jesús solo emocionalmente. Hay mucha gente que experimenta a Cristo Jesús solo emocionalmente. Entonces él tiene una costumbre de todas las circunstancias de su vida hacerlas emotivamente. Esto lo ha hecho un hábito de emotividad y él depende adictivamente de sentirse bien él. No importa que se sientan bien o mal los demás. Hermanos, es tan compleja el alma, que Nicodemo, con todo su conocimiento, llegó a Jesús y le dijo, Señor, sabemos en el Sanedrín, donde estamos las meras autoridades principales, los que magistramos, los que administramos la Torá, pero las cosas que tú haces, nosotros sabemos ahí en el Sanedrín que solo el hombre que está lleno de Dios las puede hacer. Entonces le dijo Jesús, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si naces de nuevo, vas a ver el reino. Y tienes que, para poder entrar al reino, nacer del agua y del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, también involucra el bautismo, pero el agua de la palabra se refiere concretamente. Yo espero haberme explicado en el nombre de Cristo Jesús. Espero que haya tenido su cuadernito ahí, o haya tenido su lápiz de apuntar. Y de todos modos, un día de estos con David y el domingo probablemente vamos a hacer un panel de preguntas. Vamos a estar reunidos, si usted quiere, como no puede salir de casa, gracias a Dios, toda la mañana. Va a haber una exposición, va a haber un resumen de lo que hemos visto
de las diferentes predicaciones para que se dé cuenta usted la secuencia escritural que hemos tenido, que nos enfrenta a una realidad actual. Y luego vamos a permitir que se lancen preguntas, ya sea por WhatsApp, por teléfono, qué sé yo, y vamos a tratar de responderlas. Hermanos, que Dios en su misericordia abre el entendimiento espiritual para que metanoeo, y usted pueda en un momento dado epistrefo. Y después de epistrefo, exaleifo. Y después de exaleifo, usted pueda anapsuxis. Le expliqué qué quiere decir todo esto. Si tiene dudas, se lo voy a mandar por WhatsApp para que usted tenga un documento fijo y pueda someter su alma al poder de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta tarde, Señor, tu palabra haya penetrado a las áreas más profundas. Nos apoyamos para decir esto en que toda la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Nos apoyamos para decir esto en que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que usted entienda la verdad, para que corrija en base a la verdad sus errores, para que tenga una vida agradable delante de Dios. Y nos apoyamos en tu palabra, Señor, que dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual en los lugares oscuros son de alumbia, ahí en la tiniebla, ahí en los conceptos humanos. Usted es cristiano, sus caminos tienen que ser los de Dios, sus pensamientos los de Dios, igualmente que yo. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre el entendimiento. Entra, Señor, a los hogares, entra a cada alma que tiene por precio la sangre de Cristo y hazla convicta de tu palabra, Padre, para que no solo mire el reino, sino para que entre y experimente, Señor, experimente anapsuxis, o sea, para que pueda recuperar el aliento, para que pueda respirar bien espiritualmente y para que pueda revivir en la presencia de Dios. Amén. Dios les guarde, hermanos, y les preserve su vida espiritual. Amén y amén.